Buenos días, mi nombre es María Viloria y junto con mi grupo le vamos a hablar sobre lo que son las respuestas inmunitarias frente a las bacterias. Junto tenemos lo que es la inmunidad innata, que la inmunidad innata es la primera línea de defensa contra los microorganismos. Ahora, las células con moléculas solubles se mantienen en un estado funcional antes de encontrarse con los microbios, o estos se activan rápidamente antes de desarrollarse lo que son las respuestas inmunitarias adaptativas. Ahora, tenemos lo que son las características de la inmunidad innata, las cuales son, primeramente tenemos que reconocer los productos de las células muertas y dañadas para su eliminación y para así iniciar su proceso de reparación tisular. Como segunda característica tenemos la respuesta inicial a los microbios. Estos impiden, controlan o eliminan la infección del anfitrión por muchos microbios. Y como última característica tenemos lo que es la inmunidad innata frente a los microbios, que esta estimula las respuestas inmunitarias adaptativas y pueden influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas para que alcance una eficacia óptima contra diferentes tipos de microbios. Ahora tenemos lo que son los componentes de la inmunidad innata. Como primer componente tenemos las barreras físicas y químicas. Como segundo componente tenemos lo que son las células fagocíticas, como los neutrófilos y los macrófagos. Y los linfocitos citolíticos naturales, o los NK, o sea, natural killer. Como tercer componente tenemos lo que son las proteínas sanguíneas. Y como último componente de la inmunidad innata tenemos lo que es la proteína llamada citocina, que esta regula y controla lo que son las actividades de las células de la inmunidad innata. Ahora tenemos lo que son los componentes celulares. Como primer componente celular tenemos los macrófagos, los cuales actúan favoreciendo la fagocitosis y la eliminación de los microorganismos. Estos también promueven la activación de los linfocitos T, los cuales son las células presentadoras de antígenos. Y a su vez el linfocito activado estimula la activación de los macrófagos. Como segundo componente celular tenemos las células natural killer o células NK, los cuales tienen funciones citotóxicas y estos pueden destruir células transformadas viralmente y tumorales, como lo son las bacterias, los hongos y los parásitos. Estas también son centinelas del organismo, quiere decir que solo reconocen a células con un fenotipo alterado. Estos no van a reconocer antígenos libres, solo reconocen células normales mediante receptores de membrana propia y receptores del complejo MHC tipo 1 en células propias. Ahora, cuando en una célula infectada o célula tumoral, la cual tiene un receptor de ubiquinona, cuando esta no posee el MHC de tipo 1, esta va a sufrir lo que es una pérdida de la señal negativa inhibitoria, provocando así la activación de la célula natural killer, la cual esta va a liberar perforinas y granzimas. Hola, buenos días, mi nombre es María Farfán y yo voy a continuar con el tema de componentes celulares. Para iniciar voy a hablar sobre lo que son los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de células sanguíneas, específicamente de glóbulos blancos, que son sumamente importantes en el sistema inmunitario porque ellos nos ayudan a lo que es combatir infecciones. A su vez, podemos destacar que cuando sospechamos de una inflamación o de una infección, aplicamos la técnica de lo que son los recuentos, el recuento absoluto de neutrófilos. Cabe resaltar entonces que mientras menor sea el recuento absoluto de los neutrófilos, mayor será el riesgo a infección. Los neutrófilos tienen funciones muy importantes, entre ellas pudiésemos resaltar que ellos no son células presentadores de antígenos y por ende no trabajan con lo que son los linfocitos T. En vez de esto, los neutrófilos son células fagocíticas. Su función es la fagocitosis y mediante esta eliminan a los microorganismos. A su vez, los neutrófilos promueven la inmunidad de tipo innata y ellos van directamente contra patógenos, ya sea intra o extracelulares. Continuaremos entonces, ya que tenemos claro que son los neutrófilos, vamos a continuar con lo que es el proceso de la fagocitosis. Pero primero debemos saber qué es la fagocitosis. Este es un proceso en el cual los glóbulos blancos se encargan de destruir a las bacterias. Existen tres tipos de células fagocíticas, las cuales son los macrófagos, recordando que ellos son derivados de los monocitos.
también están lo que son los neutrófilos y las células dendríticas. Vamos a continuar con lo que es el proceso de la fagocitosis, pero inicialmente tenemos que saber qué es la fagocitosis. La fagocitosis básicamente es la destrucción de células patógenas o microorganismos por parte de los glóbulos blancos. Existen tres tipos de células fagocíticas, las cuales son los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. Como dije, el proceso de fagocitosis es sumamente sencillo. Lo primero que va a suceder es la unión de los receptores, es decir, la unión de los receptores de los macrófagos y de los receptores de la célula patógena. Recordando que de los macrófagos los receptores son los PRR y de la célula patógena son de tipo PAMP. Una vez que suceda esta unión, lo que va a suceder es que el macrófago se va a comer a la bacteria por medio de endocitosis. Este proceso o esta unión va a formar lo que es un fagosoma, que es un tipo de vesícula, o también se le puede denominar vacuola fagocítica. Y a este fagosoma se le va a unir lo que es un lisosoma. Este lisosoma va a contener lisosimas y las lisosimas van a contener lo que son las enzimas hidrolíticas. Este fagosoma que se ha unido con el lisosoma va a recibir el nombre de fagolisosoma. Y este va a ser muy importante porque va a ser degradado y posteriormente descartado por medio de la exocitosis. Pero ¿cómo va a ser degradado? Inicialmente él contiene antígenos degradados hasta este punto y estos antígenos se expresan en la superficie del macrófago y estos son presentados a los linfocitos TCD4. A su vez, este fagolisosoma va a contener los derivados reactivos del oxígeno y esto también va a contribuir a lo que son los antígenos que van a ser detectados por los linfocitos de CD4. La fagocitosis tiene sus funciones. Entre ellas podemos destacar que las bacterias activan macrófagos en el tejido afectado. Estos macrófagos activados van a liberar citoquinas proinflamatorias y quimioatrayentes, así como también van a activar la inflamación en ese tejido afectado, que puede ir acompañado de enrojecimiento y fiebre. A su vez, la unión de esta citoquina más la inflamación va a lograr lo que es la destrucción del patógeno y del tejido afectado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriela Fornerino y a continuación vamos a desarrollar el tema de inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, o también conocida como inmunidad adaptativa o selectiva, no es congénita, por lo tanto, esta se aprende. El proceso de aprendizaje comienza desde el sistema inmunológico de la persona y este lo que va a hacer es reconocer la sustancia no natural, el antígeno o algún cuerpo extraño. Esta inmunidad adquirida tiene una característica muy específica, la cual es la de la memoria. A su vez, otros de los participantes son las células T, las células dendríticas, las citocinas y el sistema de complemento, que es lo que mejora es la efectividad de los anticuerpos. ¿Okay? Bueno, las células T se desarrollan en la médula ósea. Dichos, a continuación, son trasladados hasta un órgano que se encuentra en el tórax, el cual lleva el nombre de timo, y desde ahí pues son segregadas por todo el sistema sanguíneo, por todo el torrente sanguíneo, y cuando son necesitadas en algún tipo de órgano, estas ingresan a él. A su vez, estas van a tener una especificidad al momento de actuar, ya que necesitan de haberse encontrado con este tipo de antígeno previamente para que así aumente su eficacia o su acción contra él. Estos mismos van a identificar lo propio del organismo y lo ajeno de él. Las células T maduras se encuentran almacenadas en los ganglios linfáticos secundarios, los cuales son las amígdalas, el apéndice, e incluso se encuentran en las placas de Meyer, las cuales están situadas en el intestino delgado. Estas van a tener una habilidad de aprender, adaptarse y reconocer estos antígenos. Y
dicho anteriormente, hay de resaltar que estos mismos se van a encargar de reconocer este antígeno, almacenar esa información y al momento de que éste se vea expuesto a otra vez el organismo va a tener la facilidad de responder con mayor rapidez contra él. Buenos días, mi nombre es Adriana Borja y para continuar con lo que es la inmunidad adquirida, tenemos que las células T pueden ser activadas gracias a la ayuda de otras células inmunitarias que ellas lo que van a hacer es fragmentar a este antígeno en diferentes partes. A esto se le conoce como procesamiento de antígenos. Los linfocitos T hay tres tipos, los cuales son los linfocitos T citotóxicos, los colaboradores y los reguladores. Los linfocitos T citotóxicos, ellos lo que van a hacer es adherirse a la superficie de la célula infectada o anómala, por ejemplo las células malignas. Luego de que éstas se adhieren, el linfocito procede a eliminar esta célula perforando su membrana y inyectando en el interior de esta enzimas que van a ayudar a esta eliminación. Los linfocitos T colaboradores, ellos ayudan a otras células con la respuesta inmunitaria. Algunos de estos linfocitos T colaboradores van a ayudar a los linfocitos B a crear anticuerpos contra este patógeno extraño. Y los linfocitos reguladores, ellos van a liberar una sustancia que se va a encargar de ponerle fin a esta respuesta inmunitaria o en algunos casos a evitar un daño nocivo. Cuando un linfocito T se encuentra por primera vez con un patógeno, este realiza la función que tiene asignada, que es el de neutralizarla, pero algunos de ellos se van a transformar en células de memoria. Esto con la finalidad de que cuando este microorganismo vuelva a ingresar a nuestro organismo, la respuesta sea mucho más eficaz que la otra vez. Algunos de estos linfocitos T no reconocen o no pueden diferenciar lo extraño de lo propio. No se conoce bien el mecanismo por el cual se da esto, pero sí se sabe que esto puede causar un trastorno autoinmunitario en el cual estos linfocitos van a atacar a nuestro propio organismo, a nuestros tejidos. Los linfocitos B, ellos se producen en la médula ósea y estos tienen lugares específicos donde se va a adherir el patógeno. Muchos de estos linfocitos B se producen en la médula ósea y estos tienen lugares específicos en su superficie que son los denominados receptores y aquí se van a adherir estos antígenos. Ellos pueden aprender a reconocer un número ilimitado de estos antígenos diferentes. Las células B, su principal objetivo es crear anticuerpos contra este antígeno, que este anticuerpo debe ser capaz de neutralizarla y de atacarla a este patógeno. Otro de estos objetivos que pueden crear estas células B es presentarle los anticuerpos a la célula T para así activarlos, o sea, los linfocitos T. Estos linfocitos B se dividen en dos etapas, lo que son la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta inmunitaria primaria, esta consiste en que cada vez que un antígeno se encuentra con un linfocito, este se va a adherir a la superficie de su membrana y por lo tanto este va a tender a crear células de memoria para así reconocerla la próxima vez que este ataque. Otros de estos linfocitos van a ir a crear células plasmáticas y en este proceso ayudan lo que son los linfocitos T. La respuesta inmunitaria secundaria consiste en que una vez que el mismo microorganismo ingresa a nuestro organismo, estos linfocitos lo que van a hacer es reconocerlo de una vez y por lo tanto se multiplican, se procesan y crean anticuerpos. En esta también ayudan los linfocitos T. Bien, otro tipo de célula inmunitaria serían las células dendríticas, que estas son un tipo de célula inmunitaria especial que se encuentra en los tejidos como en la piel. Estas son células representadoras de antígeno, es decir, ellas lo que van a hacer es ingerirlo, presentarlo y procesarlo. De esta manera
van a ayudar a los linfocitos T colaboradores para que lleguen los otros al sitio de la inflamación. Cuando existen infecciones en la piel, se encuentran las células de Langerhans, que estas lo que van a hacer es englobar al antígeno, pero ellas no lo van a fagocitar como lo hacen los macrófagos, sino que ellos más bien lo van a llevar hasta el ganglio más cercano para que allí puedan llegar los linfocitos TCD8 y los macrófagos y puedan actuar en este sitio de inflamación y infección, eliminando este patógeno. Buenos días, mi nombre es Elis Bolaño y yo les voy a hablar sobre respuesta inmunitaria frente a bacterias. Cuando una bacteria invade el organismo, es atacada por las proteínas del sistema inmunitario. Estas van a ser llamadas proteínas de complemento. Estas proteínas van a facilitar la destrucción de las bacterias mediante tres vías, que es la vía clásica, la alternativa y la vía de la lectina. En general, estos integrantes de este sistema se nombran con una C seguido de un número. Esto va a indicar el orden de participación en la cascada, que va del 1 al 9. La clásica, esta se va a activar fundamentalmente por los complejos antígeno-anticuerpos, que este va a ser un proceso espontáneo y va a ocurrir continuamente en la circulación. Este va a estar controlado por el principal regulador de esta vía, que es el inhibidor de C1. Esta es una proteína altamente glicosilada que va a actuar como inhibidor de las diferentes proteasas que pertenecen a los diferentes sistemas de activación. La vía alternativa, esta no necesita anticuerpos para activarse, por lo que es un mecanismo innato de defensa muy importante en los estadios iniciales de la infección. Y la vía de las lectinas, bueno, esta se activa por la presencia de ciertos azúcares como los mananos que van a aparecer en la superficie de la bacteria. Cuando el sistema de activación se termina, va a tener lugar la lisis celular, que es la destrucción de la bacteria. En este proceso se van a integrar los componentes de C5 hasta C9. Esta fase final de la cascada va a dar como resultado la formación de grandes poros en la membrana que van a alterar el equilibrio osmótico y van a destruir el agente patógeno y la célula afectada. Gracias. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Torrealba y voy a hablar sobre la respuesta inmune ante las bacterias extracelulares. Primero debemos saber qué son las bacterias extracelulares, y son todas aquellas que se replican fuera de la célula del huésped, por ejemplo, en la mucosa, en la circulación sanguínea, en el tejido conectivo, en la luz intestinal, en la piel, etc. Es importante saber que el reconocimiento de los microorganismos por el sistema inmunitario va a ser a través de los receptores, como por ejemplo los lipopolisacáridos en las bacterias gram-negativas y los proteoglicanos de la pared de las bacterias gram-negativas. Esto es importante saber también que ellas se van a replicar o van a vivir de dos maneras. Primero se van a nutrir y van a replicar en lo que es el tejido, causando lo que es inflamación y la destrucción de este mismo. Otra manera serían las bacterias toxigénicas, que son todas aquellas bacterias que producen lo que son toxinas y por lo tanto van a causar un tipo de antígeno que va a llamar a lo que son los macrófagos y así puede ocasionar también lo que es un shock endotóxico. Por lo tanto, esto va a causar lo que es una respuesta inespecífica, que es la fagocitosis, y esto lo que hace es que se activa lo que es el sistema del complemento a través de lo que son las lectinas y asimismo se va a activar lo que es el sistema de ataque a la membrana, que es el complejo de ataque a la membrana, que es el MAC, y así va a causar lo que es la fagocitosis. El otro tipo de esta es una respuesta innata, la inespecífica, y luego tenemos la respuesta específica, que esta sería a través de los polisacáridos, en los que ellos van a través del receptor C3b, van a producir un tipo de antígeno en el cual va a hacer que lleguen los macrófagos y van a destruir también este tipo de bacterias. Esto tenemos también pueden ser por dos maneras, la opsonizante y la acción neutralizante. La acción opsonizante es cuando ella marca lo que es como tal aquella bacteria que ella reconoce y así para en futuras ocasiones va a bloquear este tipo de bacterias para que no ataquen al sistema inmunológico. Y esto ocurre también a través de lo que son los linfocitos B. Buenos días, para continuar con la exposición voy a hablar sobre lo que son las respuestas inmunitarias frente a las bacterias intracelulares. Una característica de estas bacterias intracelulares es que ellas van a afectar a un huésped específico, es decir, el patógeno se va a adaptar para coexistir en el huésped a un enfermo. Estas bacterias pueden ser transmitidas por diversas vías. Unas de ellas pueden ser a través de
mordiscos de insectos, por la mucosa respiratoria y por la mucosa intestinal. Algunas bacterias son capaces de sobrevivir y replicarse dentro de las células del huésped, pero ciertas bacterias patógenas, como es en el caso de las Mycobacterium y la Listeria monocytogenes, estas van a ser capaces de replicarse y sobrevivir aún estando dentro de los fagocitos. Como estas bacterias se van a encontrar en un nicho inaccesible a los anticuerpos que se encuentran circulantes, para que se logre su eliminación se van a requerir mecanismos inmunes diferentes a los de las bacterias extracelulares antes mencionadas. En los mecanismos frente a estas bacterias intracelulares vamos a tener lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata, los mecanismos centrales frente a estas bacterias intracelulares van a ser los fagocitos y la acción de las células natural killer. Sin embargo, las bacterias intracelulares son resistentes a la degradación de estos fagocitos mononucleares. Dicha resistencia contribuye en gran medida a patógenos intracelulares, como por ejemplo lo es el Mycobacterium tuberculosis, el cual tiene la capacidad de llevar largos periodos en el huésped, incluyendo así lo que son infecciones crónicas de difícil erradicación. Por otro lado, estas bacterias intracelulares pueden activar lo que es la acción de las células natural killer, la cual la pueden hacer de manera directa o a través de citoquinas, específicamente lo que es la interleuquina 12 de los macrófagos. En la inmunidad adaptativa, las principales respuestas inmunes protectoras contra estas bacterias intracelulares es la inmunidad que es mediada por células. Sin embargo, muchos antígenos proteicos de estas bacterias estimulan lo que es las respuestas de las células T, es decir, los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. Ambos, ellos van a contribuir a lo que es el desarrollo de la inmunidad protectora frente a estas bacterias intracelulares. Un efector principal para que se logre la eliminación de estos microorganismos van a ser los macrófagos, los cuales estos macrófagos van a ser activados mediante citoquinas, pero en este caso respectivamente por lo que es el interferón gamma derivado de las células activadas. Para culminar tenemos lo que es la evasión de los mecanismos inmunes por estas bacterias. Las bacterias serán inactivas una vez que son fagocitadas por los macrófagos y los leucocitos polimorfonucleares. Sin embargo, estas bacterias han desarrollado una capacidad para evadirlos y así sobrevivir y replicarse en extracélulas a través de mecanismos fagocitarios preexistentes, como es en el caso de los Mycobacterium, los cuales ellos se van a unir a fragmentos del C3b del complemento, lo cual conlleva a la adaptación de las células fagocitarias. Una vez que ellos se encuentren en lo que es esta vacuola fagocitaria, algunos antígenos tienen la capacidad de degradar esta membrana vacuolar y así pasar a lo que es el citoplasma, el cual se va a encontrar rico en nutrientes y lograr evadir lo que es esta respuesta bactericida de las células fagocíticas.